¿Alguna vez sentiste que todo en lo que creías, todo lo que enseñabas, defendías y proclamabas con orgullo, podía tambalearse en cuestión de segundos? ¿Te has enfrentado alguna vez a un momento tan sagrado, tan frágil, que no sabías si estabas en la tierra o a las puertas del cielo? Yo sí, y no fue en un templo, ni en una cumbre espiritual, ni siquiera en un momento de iluminación personal. Fue en una cama de hospital. Fue frente al cuerpo débil de mi madre moribunda. Fue frente a un rosario que durante años rechacé. Fue frente a una petición que partió mi alma en dos. Mi nombre es David Ramírez. Por más de 20 años fui pastor evangélico en Monterrey, Nuevo León. Dedicado, estudioso, convencido. Dirigía una iglesia creciente, con mensajes firmes basados en la palabra. Cada sermón era una batalla contra lo que consideraba errores doctrinales. Y entre todos, uno se volvía recurrente: la devoción a los santos, y especialmente a la Virgen María. Decía, y lo decía fuerte, que era idolatría, superstición, manipulación religiosa. Me burlaba de las abuelitas del rosario, de las veladoras, de las peregrinaciones. Lo hacía con tono de verdad, con autoridad bíblica, y con el respaldo de muchos. Y mientras hablaba desde ese púlpito alto, mi madre, católica hasta los huesos, rezaba en silencio por mí. Nunca discutíamos de frente. Ella me respetaba, y yo, con cariño, le decía que estaba equivocada. Pero jamás soltó su rosario. Jamás negó su fe. Y jamás dejó de llamarme mi David lindo, aunque yo refutara cada creencia que ella atesoraba. Me dolía verla tan entregada a una imagen. Me frustraba que siguiera encendiendo velas a una mujer pintada en un manto. Pero ella sonreía. Siempre decía: tú ya eres de Dios, hijo, y Él te llevará donde tengas que estar. No entendía lo que quería decir, hasta el día en que su corazón falló. Fue todo tan rápido. Una llamada a medianoche. Señor David, su mamá ha sido internada de urgencia. Tiene complicaciones cardíacas graves. No pensé. Me vestí con lo que encontré, y conduje al hospital sin sentir los kilómetros. Cuando entré al cuarto, la vi. Tan pequeña en esa cama, tan frágil, pero con el rosario aún entre los dedos. Sus labios se movían lentamente. Murmuraba algo. Me acerqué, tomé su mano, y por primera vez en años, no supe qué decir. Mamá, estoy aquí. Ella abrió los ojos, cansados, húmedos, pero llenos de ternura. Intentó sonreír, pero solo logró levantar levemente la comisura de sus labios. Y entonces, me dijo lo que cambiaría todo. Hijo, ¿podrías rezar el rosario conmigo? Solo una vez, por mí. Sentí un nudo en el pecho. Me quedé helado. ¿Ella sabía lo que me pedía? ¿Sabía lo que eso significaba para mí? Claro que sí. Y aún así, lo pidió. No por teología, no por debate. Lo pidió como una madre que sabe que su tiempo se acaba. Y yo, con el corazón desgarrado, asentí. Está bien, mamá. Lo haremos, solo una vez. Tomé el rosario. Me sentía torpe, extraño, como si estuviera tocando algo prohibido. Ella, con su voz apenas audible, empezó a guiarme, por la señal de la Santa Cruz, y yo repetía, con la garganta cerrada. Me corregía suavemente cuando me saltaba alguna parte. Y entonces comenzó. Misterios gozosos. El primero, la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. Yo conocía esa historia. Había predicado sobre ella. Pero algo diferente pasó. No la escuché como un dato bíblico. La viví. Visualicé a María, una adolescente sencilla de Nazaret, escuchando a un ángel que le anunciaba que sería la madre del Mesías. No cuestionó, no huyó. Solo dijo: he aquí la esclava del Señor. ¿Y si realmente había sido así? ¿Y si ese acto de fe había cambiado la historia humana? ¿Por qué nunca lo vi de ese modo? Seguimos con los misterios. El segundo, la visitación. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme?, decía Isabel. La madre de mi Señor. Esas palabras me golpearon. ¿Cómo no las había notado antes? ¿Cómo no las había predicado jamás? La oración continuaba, y cada Ave María era como una grieta en mi coraza de orgullo. Recordé cómo Jesús nació en un pesebre, rodeado de pobreza, y cómo su madre lo envolvió en pañales.
Recordé cómo lo presentó en el templo, cómo lo perdió y lo halló enseñando, cómo lo siguió, cómo estuvo a sus pies mientras moría. La oración se volvió un río. Y yo simplemente dejé de resistirme. Ya no rezaba por compromiso. Ya no lo hacía solo una vez. Lo hacía como si mi alma necesitara tocar algo que había olvidado. Algo que había estado siempre ahí, esperando pacientemente. Mi madre, a mi lado, oraba con los ojos cerrados. A veces sonreía. A veces solo respiraba profundamente. Cada palabra parecía aliviarle el dolor. Y yo comencé a llorar. Lágrimas gruesas, de esas que no se pueden contener. Lágrimas de vergüenza, de reconocimiento, de ternura. Me vi pequeño, otra vez en su regazo, y sentí que por fin entendía algo que siempre estuvo frente a mí. Terminamos el rosario. Yo no sabía si había pasado media hora o una eternidad. Solo sabía que ya no era el mismo. Ella, con la poca fuerza que le quedaba, apretó mi mano y dijo: «Gracias, mi David lindo. Ahora sí puedo descansar». Cerró los ojos. Yo temí lo peor. Pero no, solo dormía. Como una niña. Como si algo la hubiera aliviado por dentro. Y yo, sin entender del todo, supe que había comenzado un camino del cual no habría vuelta. No era solo un rosario. No era solo una oración. Era el principio del derrumbe de todo mi orgullo, y el nacimiento de algo mucho más grande. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que antes rechazaste? ¿A mirar con nuevos ojos lo que creías comprender? Si es así, acompáñame. Porque lo que viene después, no lo imaginé ni en mis más fervientes oraciones. Crecí entre dos mundos que parecían hablar idiomas distintos. Por un lado, la calidez de una madre amorosa, devota, con sus oraciones de madrugada, sus veladoras encendidas frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y ese aroma inconfundible de copal en los días 12 de diciembre. Por el otro, el mundo de los libros, del estudio bíblico, de los pastores de traje y voz firme que enseñaban que la fe verdadera no necesitaba imágenes, ni santos, ni intermediarios. Yo, como muchos jóvenes, me dejé seducir por lo que parecía más lógico, más correcto, más limpio de símbolos populares. Y así, me fui alejando poco a poco de todo lo que formaba parte de las raíces de mi madre. Sin saberlo, de las mías. Doña Inés, mi mamá, era una mujer sencilla, de mirada dulce pero de carácter firme. Se levantaba antes del amanecer todos los días para preparar café de olla y unos frijolitos con tortillas calientitas que ella misma hacía a mano. Mientras cocinaba, rezaba. Su radio viejo siempre tenía alguna estación católica encendida, con el rosario a las 6, la misa a las 7 y música mariana el resto del día. Su vida giraba en torno a la fe, pero una fe humilde, de pueblo, de corazón. Cuando cumplí 17 años, un amigo me llevó por primera vez a una iglesia evangélica. Recuerdo sentirme impresionado. Todo era moderno, limpio, ordenado. El pastor hablaba con seguridad, citaba versículos como ráfagas de metralla, y decía cosas que nunca había escuchado. Que la salvación era por fe, no por obras. Que los santos no escuchaban. Que María era solo una mujer. Sentí que estaba despertando. Que había vivido engañado. Y, como muchos jóvenes que encuentran algo nuevo, me volví un fanático. Un radical. Un soldado recién reclutado que quería probar su lealtad hablando más fuerte que los demás. Poco después comencé a estudiar teología. Me entregué de lleno. Leía la Biblia de día y de noche. Aprendí griego, algo de hebreo. Memoricé capítulos enteros. Me preparé para predicar. Y lo hice. Al principio en pequeños grupos, luego en púlpitos más grandes. Rápidamente fui reconocido por mi pasión, por mi claridad, por mi fuerza. Me apodaban el martillo del error, porque mis sermones contra la idolatría eran duros. Y sí, lo confieso, hablaba mal de la Virgen. Decía que era una invención católica, una distracción del verdadero evangelio. Decía que no era más que una figura pintada por la cultura. Y mientras tanto, mi mamá seguía rezando por mí. Nunca discutimos. Nunca me gritó. Nunca me confrontó. Pero yo sabía que sufría. A veces entraba a su cuarto sin avisar,
y la encontraba llorando mientras rezaba su rosario. Otras veces, mientras comíamos, me decía con voz baja, «Hijo, ¿y si te estás perdiendo de algo por cerrar tanto tu corazón?» Yo respondía con argumentos bíblicos, con textos, con lógica. Ella solo asentía y sonreía. «Está bien, mi David, tú sigue buscando. Dios sabrá cuándo mostrarte». Esas palabras me perseguían, porque aunque me mostraba seguro por fuera, por dentro, algo me faltaba. Había noches en que me costaba dormir. Algo en mí no se sentía completo, como si mis oraciones fueran técnicas, vacías, como si me faltara fuego. Una vez, durante una visita rápida a casa, noté que mi mamá había colocado una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala. Yo, molesto, la apagué. Le dije con voz fuerte, «Mamá, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Dios no necesita imágenes. Eso es idolatría». Ella me miró con dolor, pero sin enojo. Se acercó, encendió de nuevo la veladora y me dijo, «¿Y tú, hijo? ¿Cuántas veces has leído que María guardaba todo en su corazón? Yo también guardo muchas cosas por ti. No me enojes, David. Solo acompáñame con amor». No supe qué responder. Me fui. Con los años, construí una vida, una iglesia, una reputación. Viajé por todo el norte del país dando conferencias. Gente venía a escucharme predicar. Mis libros se vendían en ferias cristianas. Pero en todo ese éxito, mi mamá seguía siendo mi mayor silencio. Porque en el fondo, sabía que algo en ella era más profundo que todo lo que yo enseñaba. Su fe no necesitaba escenario, ni aplausos, ni seguidores en redes. Su fe era íntima, firme, real, como una raíz bajo tierra que, aunque no se ve, sostiene todo el árbol. Y fue por esa raíz que un día, cuando ya no podía sostenerse en pie, cuando su corazón comenzó a fallar, cuando su cuerpo se rendía, su alma seguía creyendo. Y su único deseo fue que yo la acompañara en oración, con su rosario. Yo, el pastor. Yo, el teólogo. Yo, el que tantas veces la llamó equivocada. Ahora me encontraba sosteniendo las cuentas de su fe entre mis dedos. Pero no llegué ahí de la nada. No fue un salto mágico. Fue una vida entera preparando ese momento. Fue el eco de una madre que nunca dejó de esperar que su hijo regresara al corazón. A veces, lo que despreciamos es precisamente lo que puede salvarnos. A veces, lo que creemos conocer es apenas la sombra de una verdad más grande. Yo no conocía a María. No la entendía. Pero tampoco había hecho el intento. Mi conversión no fue instantánea. No fue emocionalismo. Fue el resultado de años de distancia, quebrados en un instante de amor. Porque si el amor de una madre en la tierra es capaz de mover montañas, ¿qué no hará el amor de la Madre del Cielo? Y así comenzó todo. O mejor dicho, así comenzó a desmoronarse todo lo que yo pensaba que era verdad, para dejar espacio a algo mucho más grande, la experiencia viva de un corazón que ama, incluso cuando es rechazado. A veces uno cree tener el control de todo, los planes, los tiempos, los discursos. Yo pensaba que tenía la fe resuelta, estructurada, defendida con argumentos sólidos. Pero nada de eso te prepara cuando ves a tu madre, tu pilar, tu raíz, conectada a una máquina, respirando con dificultad, sosteniendo un rosario como si fuera lo único que la mantenía viva. Y yo, el hombre de fe que tanto había predicado sobre confiar en Dios, me sentí completamente desarmado. No había versículo que calmara mi angustia. No había sermón que me consolara. Ahí estaba, de pie al lado de la cama de hospital, mirando su rostro pálido, sus labios resecos, sus ojos apenas abiertos, pero sujeta a ese rosario como quien se aferra a un puente entre la tierra y el cielo. El médico me miró con seriedad. Su madre está muy delicada. Su corazón está fallando. Le recomendamos que esté cerca, por si acaso. Esa frase, por si acaso, me perforó el alma. No supe qué decir. Solo asentí. Me senté junto a ella. La observé. Respiraba lento, como si cada aliento fuera un suspiro del alma. Y entonces abrió los ojos. Me miró, no con miedo, no con tristeza. Me miró con amor. David, ¿estás aquí? Aquí estoy, mamá. No me muevo de tu lado. Ella intentó sonreír. Sus dedos,
temblorosos, buscaron los míos. Me los ofreció con el rosario enredado entre ellos. Y entonces, con esa voz que parecía salir más del alma que del cuerpo, me dijo: «Hijo, ¿rezarías el rosario conmigo? Solo una vez, por mí». Me congelé. Literalmente. Mi mente se nubló. ¿Cómo podía pedirme eso? Ella sabía lo que significaba para mí. Sabía todo lo que había dicho contra eso. Todo lo que había predicado. Me quedé callado. Mi orgullo gritaba no. Mis creencias gritaban error. Pero mi corazón gritaba otra cosa. La vi tan frágil, tan en paz, aún en el dolor, y supe que esa no era una petición doctrinal. No era un debate. No era un intento de conversión. Era una madre, pidiéndole a su hijo que la acompañara en su última oración. Y entonces, sin saber cómo, sin pensarlo siquiera, mis labios dijeron: «Sí, mamá». Rezamos, juntos. Tomé el rosario. Me sentí como un impostor. Como si estuviera haciendo algo prohibido. Como si todo lo que había construido se estuviera derrumbando. Pero al mismo tiempo, sentí una paz rara, como si por fin estuviera dejando de luchar contra algo más grande que yo. Ella empezó: «Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos», yo repetía. Su voz era suave, pero firme. Las palabras fluían como si fueran parte de su sangre. Yo apenas las recordaba de mi niñez. «Misterios dolorosos», dijo. Y ahí comenzó algo que no puedo explicar con palabras. El primer misterio: la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz». Escuché esa frase. Me identifiqué. Era exactamente lo que sentía en ese momento. Quería que ese cáliz pasara. Quería que mi mamá no muriera. Quería que Dios hiciera algo. Pero también entendí la segunda parte. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y eso fue como una daga en mi pecho. Avanzamos. Cada misterio era un eco en mi interior. La flagelación. La coronación de espinas. La cruz a cuestas. La crucifixión. Era como si cada dolor de Cristo me mostrara algo de mi madre. Su entrega. Su fe. Su amor silencioso. Y por primera vez, vi a María. La vi en mi mente, en cada escena. No como un ídolo. No como una estatua. La vi como una madre. Una mujer que sufrió viendo morir a su hijo. Que no se fue. Que no huyó. Que permaneció firme, de pie, junto a la cruz. ¿Y cómo no la había visto antes? ¿Cómo pude ignorarla tanto tiempo? Las Ave Marías se mezclaban con mis pensamientos. Las repeticiones, que antes me parecían inútiles, ahora me acariciaban el alma. Sentía que en cada ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, había una súplica real, una entrega, una conexión que no había sentido nunca. Mi madre, a mi lado, oraba con los ojos cerrados. Parecía más viva que nunca. Yo lloraba en silencio. Lágrimas gruesas caían sin control. Me sentía pequeño, humilde, desnudo, como si por fin estuviera bajando del púlpito de mi soberbia. Al terminar el rosario, no dije nada. Solo me quedé en silencio. Ella, aún con los ojos cerrados, susurró: «Gracias, David». Eso era todo lo que necesitaba. Y se quedó dormida. Su respiración era más tranquila. Su rostro, sereno. Y yo sentí que por dentro algo se había roto, para que algo nuevo pudiera nacer. Ese día comprendí que hay momentos en la vida donde el orgullo no sirve de nada, donde las palabras sobran, donde el corazón habla más fuerte que la mente. Y en ese lugar, ahí, comienza el verdadero milagro. No dormí esa noche. Me quedé en esa silla plástica de hospital, incómoda y chirriante, viendo a mi madre dormir. Su rostro estaba sereno, como si su alma hubiera descargado un peso que ya no le pertenecía. El rosario descansaba aún entre sus manos, y aunque no había una vela encendida ni una iglesia a nuestro alrededor, sentí que ese cuarto se había convertido en un santuario. Un espacio sagrado donde algo invisible había comenzado a florecer en mí, aún sin entender del todo qué. Cerré los ojos y traté de orar. No con fórmulas, no con versículos memorizados, sino con el corazón. Pero lo único que salía de mis labios era: «Dios mío, ¿qué fue eso?». Sentía un nudo en el pecho,
una mezcla de culpa, asombro y una ternura que me era completamente desconocida. No podía dejar de pensar en cada palabra que había rezado con mi madre. Y más que eso, no podía dejar de pensar en ella, en la Virgen, porque mientras recitábamos los misterios, no solo recordé pasajes bíblicos. Los vi, los viví, los sentí. En el primer misterio doloroso, vi a Jesús sudando sangre en el huerto, solo, abandonado por sus amigos, enfrentando el miedo de la muerte. Siempre había predicado sobre ese momento como un ejemplo de obediencia radical, pero nunca me había detenido a pensar en quién, desde la distancia, estaba sintiendo su mismo dolor. María. ¿Qué sintió al saber que su hijo iba a morir? ¿Cómo pudo soportarlo sin desfallecer? En el segundo misterio, mientras meditábamos sobre la flagelación, mi corazón se encogió. Visualicé a Jesús atado, siendo golpeado sin piedad. Cada latigazo me dolía como si yo mismo lo recibiera. Pero lo que más me estremeció fue imaginar a María, enterándose de lo que le estaban haciendo a su hijo, sin poder intervenir, sin poder protegerlo, solo esperando, creyendo, amando en silencio. El tercer misterio fue aún más fuerte. La coronación de espinas. Siempre pensé que ese era un símbolo de humillación, un intento del enemigo por burlarse de la realeza de Cristo. Pero ahora, lo vi distinto. Vi el rostro de Jesús cubierto de sangre, con espinas perforando su frente. Y en mi mente, el rostro de María también estaba allí. Ella, al pie de todo, viendo a su hijo no como un salvador lejano, sino como un niño que una vez arrulló entre sus brazos. Ese mismo niño ahora humillado, sangrante, y aún así, Rey, algo dentro de mí comenzó a romperse, como si todas mis estructuras mentales, todos mis argumentos teológicos, estuvieran cayendo en cámara lenta. Yo siempre había dicho que María no debía ocupar ningún lugar especial, que su papel terminó cuando dio a luz a Jesús, que después de eso, era una figura secundaria. Pero ahí, mientras meditaba cada paso de la pasión, entendí lo que nunca había querido aceptar. Ella estaba en todo momento, no como protagonista, sino como madre, como testigo del dolor, como compañera del hijo. En el cuarto misterio, mientras cargábamos con él la cruz, me derrumbé por dentro. Verlo caer, ver a Simón ayudarlo, ver a las mujeres llorar, y entre esas mujeres, María, no gritando, no desmayándose, firme, a su lado, como lo estuvo desde el principio. Su sí en la Anunciación no fue un acto aislado, fue una entrega completa que atravesó la historia. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude predicar tanto y entender tan poco? El quinto misterio fue la crucifixión. Y ahí, ya no pude contenerme. Vi al hijo colgado en el madero. Escuché sus palabras. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esa frase la había citado cientos de veces en mis sermones, siempre diciendo que era simbólica, que representaba el cuidado de Juan hacia María, que no era literal. Pero ahora, lo entendí diferente. Jesús no estaba solo encomendando a su madre a Juan. Estaba regalándola al mundo. A ti. A mí. A todos. Ahí tienes a tu madre, me decía esa voz dentro. Y por primera vez, sentí que María era también mi madre. Las lágrimas caían sin control. Yo, sentado en ese cuarto de hospital, entre el vip constante de las máquinas y el frío de la madrugada, me encontraba cara a cara con una verdad que había rechazado toda mi vida. María no era una diosa. No era un obstáculo entre Dios y yo. Era puente. Era ternura. Era fidelidad. Era el rostro femenino del Evangelio que yo había ignorado. Terminado el rosario, ya no era el mismo. No lo podía explicar. No había una visión. No hubo rayos celestiales. Solo una certeza silenciosa. Algo se había sembrado en mí. Y en medio de ese silencio, escuché la voz de mi madre, débil pero clara. ¿Sabes por qué el rosario es tan poderoso, hijo? ¿Por qué, mamá? Porque no solo recordamos la vida de Jesús, la caminamos. Y en cada paso, María nos toma de la mano. Me quedé sin palabras. Y desde ese instante, ya no volví a mirar un rosario como una cadena de cuentas, sino como una cuerda que me estaba rescatando del abismo de mi orgullo. No sé cuántas horas pasaron desde que terminamos de rezar ese rosario. El tiempo, ahí dentro,
Parecía suspendido. Mi madre seguía dormida, respirando con calma, como si cada Ave María le hubiera devuelto un pedacito de paz. Yo me mantuve a su lado en silencio, con el rosario aún en la mano. Lo miraba como si no lo reconociera, como si me preguntara cómo algo tan simple, tan cotidiano en millones de hogares, pudiera haber causado tanto dentro de mí. No había luces brillantes, no había éxtasis místico, pero por dentro, mi alma se estaba acomodando en un lugar que había olvidado por completo, el regazo de la madre. A la mañana siguiente, los médicos entraron con rostros que ocultaban sorpresa. Revisaron los monitores, los exámenes. Uno de ellos, una doctora joven, dijo casi en voz baja, como si no quisiera ilusionarnos: está respondiendo mejor de lo esperado. No se lo puedo explicar médicamente, pero su corazón parece más estable hoy. No reaccioné con júbilo. No grité milagro. No me arrodillé. Solo bajé la cabeza y lloré en silencio, porque sabía que, aunque todos pensaban que el milagro era la salud de mi madre, el verdadero milagro había sido el mío. Había algo en mí que ya no era igual. Los textos bíblicos que antes recitaba como armas, ahora me sabían distintos. Leía las palabras de Jesús y me dolían de otra manera. Sus parábolas no eran solo enseñanzas, eran vida. Sus gestos con los marginados, su mirada a los que no contaban para nadie, sus silencios, todo eso me hablaba directamente al corazón. Y en cada rincón de ese evangelio, veía a María, no como protagonista, sino como la sombra fiel, la mujer que nunca dejó de estar. Quise entender más. Empecé a leer. Al principio con desconfianza, como quien revisa un libro que podría contaminar. Pero pronto me di cuenta que no había nada que temer. Empecé por los padres de la Iglesia. Leí a San Ireneo, a San Ambrosio, a San Agustín. Me sorprendí. Ellos hablaban de María con una reverencia que jamás me enseñaron en el seminario. La llamaban la nueva Eva, la mujer del sí perfecto, la que desató con obediencia lo que la primera mujer ató con desobediencia. Sentí que me habían ocultado eso, o que yo simplemente nunca quise verlo. Luego descubrí a San Luis María Grignion de Montfort. Sus palabras me sacudieron. Él decía que los verdaderos discípulos de Cristo siempre encuentran a María, no como destino, sino como camino. Leí también sobre las apariciones. Lourdes, Fátima, pero fue Guadalupe la que me atravesó. No podía creer lo que veía. Un manto que la ciencia no podía explicar. Un indígena humilde, rechazado por muchos, elegido por el cielo. Una mujer con rostro mestizo, de pie sobre la luna, con estrellas en su manto, hablando en náhuatl y en símbolos que los sabios aún descifran. Guadalupe, la Virgen de mi madre, la que estaba en cada cocina, en cada taxi, en cada esquina del barrio donde crecí, y que yo, por años, había despreciado sin siquiera intentar conocerla. Comencé a ver todo de otro modo. Me di cuenta de que había construido una fe a base de muros de dogmas, de juicios, de supuesta pureza doctrinal. Y esos muros me alejaron de lo más humano del Evangelio, la ternura, la compasión, la belleza escondida en las cosas pequeñas. Me había convertido en un experto, pero había dejado de ser hijo. Una tarde, solo en casa, fui hasta el cuarto de mi madre. Ella aún estaba en el hospital, pero ahí estaba su altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe enmarcada, con flores de plástico y una vela derretida a medias. Me senté frente a ella. No sabía qué decir. Me sentía torpe, pero hablé, por primera vez, sin vergüenza. No sé quién eres exactamente, dije en voz baja. Pero lo que vi en ese hospital cambió algo en mí. Si tú estuviste ahí, si me tomaste de la mano como dicen, si realmente llevas a Jesús como lo llevaste en tu vientre, entonces, gracias. No vi nada sobrenatural. No escuché voces. Pero algo se aflojó dentro de mí. Como si ella hubiera sonreído. Como si dijera, era hora, hijo. Desde entonces, algo empezó a empujarme a ir más lejos. A no quedarme en libros ni pensamientos. Quería verla. Estar frente a ella. No a una imagen más, sino al manto. A ese manto que apareció en el cerro del Tepeyac y que, de alguna manera, me había tocado sin yo saberlo. Y entonces decidí hacerlo. Viajaría a la Ciudad de México.
Visitaría la villa. Me pondría frente al yate. No como un turista, no como un predicador, sino como un hijo, buscando a su madre. Pero antes de partir, pasé una última noche en el hospital. Mi madre ya estaba más despierta. Pálida, sí, pero con los ojos vivos. Mamá, le dije, quiero ir a ver a la Virgen. Ala de verdad. Ella me miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada. Solo apretó mi mano y sonrió. Y en ese gesto, supe que iba por el camino correcto. La Ciudad de México me recibió con ese caos que solo ella sabe combinar. Claxonazos, gritos de vendedores ambulantes, mariachis en alguna plaza, olor a tamales y smog, y una multitud que parece no detenerse nunca. Pero yo no venía por turismo. No venía a buscar arquitectura ni historia. Venía por algo más profundo. Algo que mi alma necesitaba sin saber cómo pedirlo. Respuestas, o al menos, presencia. Había reservado una noche en un hotel modesto, cerca del cerro del Tepeyac. Apenas dormí. Sentía en el pecho una mezcla de emoción, vergüenza, miedo y expectativa. ¿Qué iba a encontrar? ¿Qué sentido tenía para un pastor evangélico estar a punto de pararse frente al ícono más importante del catolicismo latinoamericano? Yo mismo no podía explicarlo con claridad. Solo sabía que debía hacerlo. Como si algo me dijera, no sigas predicando hasta que la mires a los ojos. Temprano, con el cielo apenas aclarando, caminé hasta la villa. El aire de la mañana era fresco, y a cada paso sentía que mis pies pesaban más. No por el cansancio, sino por la carga invisible que llevaba dentro. Al llegar, lo primero que me impactó fue la cantidad de gente. Personas de todas las edades. Mujeres con sus niños en brazos, ancianos en sillas de ruedas, jóvenes con playeras de la Virgen, y peregrinos de rodillas avanzando por la explanada. Algunos lloraban, otros cantaban, pero todos, sin excepción, traían algo en el rostro, algo que no veía en mis congregaciones: esperanza. Entré a la basílica. Me quedé parado, en silencio. Ahí estaba ella, la imagen, el manto, suspendida, imponente pero humilde, rodeada de flores y luces tenues. Mi corazón se detuvo un instante, no porque la imagen se moviera o brillara, sino porque al verla, algo dentro de mí se quebró. No entendía cómo, pero sentí que me estaba mirando, no con juicio, no con reproche, sino con ternura, como una madre que mira al hijo que se fue por mucho tiempo, y por fin regresó. Me acerqué lo más que pude, subí a la banda móvil que te lleva frente al yate. El mundo desapareció. No escuchaba más que mi respiración agitada y el latido acelerado de mi pecho. Y entonces, sin pensarlo, sin prepararlo, caí de rodillas. No me importó si alguien me miraba. No me importó si traía una Biblia bajo el brazo. No me importó si venía de otra tradición cristiana. Solo pude decir: perdón, no te conocía. Lloré. Lloré como cuando era niño y me perdía en el mercado. Como cuando mi papá murió y no supe consolar a mi madre. Como cuando prediqué con soberbia y herí a tantos. Lloré por cada Ave María que rechacé. Por cada vez que ridiculicé una devoción sincera. Por cada madre como la mía, que oraba mientras yo las llamaba ignorantes. Lloré por mi corazón de piedra. Y ella seguía ahí, silenciosa, serena, hermosa. No dijo nada, pero yo lo escuché todo. En ese instante, comprendí que no había venido a pedir. Había venido a agradecer, a rendirme, a dejar de fingir que sabía todo, a confesar que estaba cansado de tener siempre la razón. Un hombre mayor, que también se encontraba arrodillado a unos metros de mí, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo con voz temblorosa: bienvenido, hermano. Ella siempre espera, nunca se cansa de esperar. No pude responderle, solo asentí. Nos miramos, y entendí que no estaba solo. Salí de la basílica caminando lento, respirando hondo. Cada paso era como si dejara atrás años de soberbia. La plaza ahora parecía más luminosa, los cantos, más dulces. Hasta el murmullo de las palomas sonaba distinto. Subí al cerro. Caminé hasta la capilla del Cerrito, donde la Virgen se apareció a Juan Diego. Miré el paisaje. Me senté en una piedra, y por primera vez en mi vida, recé un rosario yo solo.
sin guía, sin mamá, sin obligación. Cada misterio lo sentí como una caricia. Cada Ave María, como un aquí estoy. Y cada vez que decía ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, lo decía con sinceridad. Porque ya no temía morir, ahora temía no vivir plenamente esta fe recién descubierta. No hubo rayos, no hubo visiones, pero hubo una certeza que nació en el silencio. No estaba solo. Nunca lo estuve. María me había acompañado aún cuando yo la rechazaba. Como buena madre, como madre fiel. Bajé del cerro al atardecer. Caminé hasta el hotel con los ojos hinchados, el corazón ligero, y una nueva misión. Ya no podía seguir predicando igual. Ya no podía callar lo que había vivido. Algo en mí había resucitado. Volver fue más difícil de lo que pensé. No por la distancia ni por el cansancio del viaje. Fue difícil porque ya no era el mismo. Era como regresar a una casa donde todo seguía igual. Pero uno ya no encaja igual en los muebles, ni en las palabras, ni en los silencios. Al entrar a mi iglesia, sentí una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Ahí estaban las sillas alineadas como siempre, la cruz de madera en el fondo, la Biblia abierta sobre el atril, y la gente que empezaba a llegar, saludándome con cariño, sin saber que en mí había un huracán de fe transformada. Me abrazaban como si yo fuera el mismo pastor de siempre. Pero yo ya no podía fingir que nada había pasado. Subí al púlpito, respiré hondo, y por primera vez en 20 años, me quedé en silencio. No tenía un bosquejo, ni versículos anotados, ni una idea repetida 1000 veces. Solo tenía el corazón latiendo fuerte y la Virgen de Guadalupe aún impresa en mis pensamientos como una cicatriz sagrada. La congregación me miraba expectante. Me habían visto predicar con pasión, con fuego, con convicción. Pero ahora mis ojos estaban llorosos y mi voz temblaba. Hermanos, empecé. Quiero pedirles algo que nunca les he pedido. Escúchenme no con sus ideas, sino con el corazón. Hubo un murmullo suave. Luego silencio. Y entonces hablé. Conté lo que viví en el hospital. La oración con mi madre. El rosario. Mi viaje a la villa. El momento frente al yate. Las lágrimas. El perdón. No di explicaciones teológicas. No traté de convencer a nadie. Solo compartí lo que el corazón ya no podía callar. Conté cómo María, la Virgen de Guadalupe, me había tomado de la mano cuando más perdido me sentía. Cómo no me juzgó. Cómo me esperó. Algunos me escuchaban con los ojos abiertos. Otros con el ceño fruncido. Un par de personas cruzaron los brazos. Pero nadie se fue. Porque lo que yo decía no era doctrina. Era testimonio. Durante años, dije, les hablé de Jesús como Salvador. Pero nunca les hablé del corazón que lo acompañó hasta la cruz. Durante años les enseñé a mirar al cielo. Pero nunca les enseñé a mirar el rostro de una madre que nos fue dada desde la cruz misma. Y yo, el primero en levantar el dedo contra ella. Hoy les digo, ella nunca dejó de amarme. Al terminar, el silencio era denso. Un silencio que dolía, pero que también abrazaba. Bajé del púlpito. Sentí que me temblaban las piernas, pero también sentí que mi alma, por fin estaba en paz. Ese día no hubo música. No hubo altar de llamados. Solo miradas cruzadas, lágrimas contenidas y una transformación que apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un vaivén. Algunos miembros se acercaron a decirme que me admiraban por la honestidad. Otros, con respeto, se despidieron de la iglesia. Me dolía, sí, pero ya no tenía miedo, porque entendí que predicar no es agradar a todos, es ser fiel a lo que Dios te muestra, incluso si eso rompe tus propios esquemas. Una mañana, antes de comenzar el servicio, coloqué discretamente una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en un rincón del altar. No la puse como adorno, la puse como señal, no para cambiar el centro del Evangelio, sino para recordar a todos que el amor de la madre siempre lleva al hijo. Algunos la vieron, otros no, pero a partir de ese momento, algo cambió. Mi manera de predicar se volvió más humana, menos rígida, más compasiva. Empecé a hablar más del corazón roto, del consuelo, de la ternura de Dios. Y la gente empezó a abrirse. Me llegaban mensajes de hijos que volvían a casa, de madres que habían perdido la fe,
de jóvenes que se habían alejado por miedo al juicio. Y en cada historia, sentía la mano invisible de la Virgen tocando vidas, suavemente, sin escándalos. Ya no necesitaba llenar auditorios, ni coleccionar citas bíblicas. Me bastaba con ver a alguien volver a rezar con su madre. Me bastaba con saber que, por un testimonio honesto, otro corazón endurecido se abría un poquito. Una tarde, mientras limpiaba el altar, encontré una veladora encendida frente a la imagen de la Virgen. Nadie me dijo quién la puso, pero ahí estaba, y entendí que ella no solo había transformado mi vida, ahora estaba transformando la comunidad entera, en silencio, con paciencia, como solo las madres saben hacerlo. Habían pasado varias semanas desde aquella predicación que dejó a todos con el alma removida. Mi vida ya no era la misma, y aunque el ritmo cotidiano de la iglesia seguía su curso, mi interior se había llenado de pausas, de silencios sagrados, de miradas nuevas. La transformación no fue un relámpago. Fue un goteo constante, como la lluvia suave que empapa la tierra sin hacer ruido. Y en medio de todo eso, había una necesidad que ardía en mi pecho: volver a rezar el rosario con mi mamá. No como la última vez, sino como la primera, de muchas. El día que le dieron el alta, fui por ella al hospital. La ayudé a vestirse, a peinarse. Estaba débil, pero más viva que nunca. Sus ojos tenían un brillo que hacía mucho no veía. Y cuando caminamos juntos por ese pasillo rumbo a la salida, me di cuenta de que ya no éramos los mismos. Algo entre nosotros había cambiado. No solo éramos madre e hijo. Ahora éramos compañeros de fe, hermanos del mismo misterio. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ir a su altar. Tocó con ternura la imagen de la Virgen de Guadalupe, como quien vuelve a ver a una amiga después de un largo viaje. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, madre, por no soltarme, ni a mí ni a él». No me miró, pero sabía que esas palabras también eran para mí. Ese mismo día, por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la casa se llenaba de ese silencio cálido que solo los hogares con historia saben ofrecer, ella se sentó en su sillón favorito, con su chal sobre los hombros y el rosario en la mano. Me miró con una dulzura que me quebró por dentro. «¿Quieres rezar conmigo, hijo?». No contesté con palabras. Me senté a su lado. Tomé el otro extremo del rosario. Cerramos los ojos. Y comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz. Pero esta vez, algo era diferente. No había miedo. No había resistencia. No había orgullo. Solo había fe. Fe pura. Fe tejida con hilos de lágrimas, de encuentros, de caminos que se cruzaron después de años de distancia. Misterios gozosos. Y sí, esta vez, todo era gozo. En la Anunciación, sentí el sí de María como un eco en mi propia alma. Como si ella me invitara a decirle sí también. Sí a la compasión, sí a la humildad, sí al amor sin condiciones. En la Visitación, vi a dos mujeres, María e Isabel, reconociendo en sus vientres el milagro. Y pensé en mi madre y en mí. No llevábamos hijos en el vientre, pero llevábamos promesas. Ella, la promesa de que un día su hijo volvería a creer. Yo, la promesa de que nunca es tarde para volver a empezar. Al llegar al nacimiento, las lágrimas comenzaron a correr por nuestras mejillas. No dijimos nada, pero cada oración era una caricia, una cicatriz sanando, una herida que por fin entendía su propósito. Mientras avanzábamos, noté que mi madre se detenía entre decena y decena para mirar el crucifijo del rosario. Lo besaba, lo acariciaba, y en cada gesto, me enseñaba algo que ningún seminario pudo enseñarme, que la fe no se trata de saber mucho, sino de amar mucho. Al terminar, me miró. «¿Sabes qué es lo más hermoso de este momento, hijo?». «¿Qué, mamá?». «Que no te pedí que rezaras. Fuiste tú quien lo quiso hacer. Eso es gracia». La abracé. La abracé como cuando era niño y me caía jugando. Como cuando temía dormir solo. Como cuando perdía algo y corría a sus brazos. Pero esta vez, no era un niño con miedo. Era un hombre que por fin reconocía que en la ternura hay más fuerza que en 1000 sermones. Esa noche cenamos juntos. Pan dulce, chocolate caliente y una paz que no se compra. En la sobremesa, mi mamá sacó una cajita de madera. La abrió y sacó un rosario antiguo,
con cuentas de madera gastadas y una cruz que ya había perdido el brillo. Me lo puso en la mano. Era de tu abuela, dijo. Y creo que ahora, ya sabes qué hacer con él. Lo tomé como si fuera oro, como si pesara toneladas. No por su valor material, sino por lo que significaba. Era el legado de una fe silenciosa, transmitida por generaciones, que por fin había llegado a mí. Y esa noche, antes de dormir, me arrodillé en mi cuarto, solo, sin público, sin necesidad de mostrar nada. Tomé ese rosario, y recé, no para pedir, no para impresionar, solo para agradecer, porque entendí que la Virgen no busca adoración, busca corazones dispuestos, corazones que permitan que ella los lleve de la mano, hasta su hijo. Yo pensé que todo terminaría ahí, que lo que viví era algo íntimo, algo que se quedaría entre mi madre, yo y la Virgen. Pero cuando el fuego del cielo toca tu alma, no puedes esconder la luz. Quema, y quema para purificar, no para destruir. La primera vez que me invitaron a dar mi testimonio fuera de mi iglesia, fue una señora de una comunidad vecina. Me conocía desde hacía años, y cuando escuchó los rumores de lo que había pasado en el hospital y mi viaje a la villa, se acercó con una libreta en mano, como si aún dudara que yo aceptaría. Pastor David, perdón, ¿todavía puedo decirle así? Claro que sí, hermana. Mire, queremos organizar una noche de oración con jóvenes, y se rumora que usted, pues, tuvo un encuentro con la Virgencita. ¿Nos podría contar su testimonio? Guardé silencio. Respiré hondo. Y dije que sí. No porque me sintiera digno, ni preparado. Lo dije porque entendí que los testimonios no se cuentan por vanidad, se comparten para sanar. Aquella noche, frente a una docena de muchachos que nunca ponían atención a nada, me senté en una silla sencilla, con una imagen de la Virgen de Guadalupe a un lado, y empecé a hablar. Sin rodeos, sin adornos. Solo conté mi historia. Conté cómo oré el rosario con mi madre, cómo algo se rompió en mi interior, cómo fui a la villa, cómo me rendí. Lo sorprendente no fue lo que dije, fue lo que pasó en los rostros de quienes escuchaban. Vi a chicos duros, tatuados, cruzados de brazos, bajar la mirada. Vi a una muchacha romper en llanto. Vi a un señor mayor, que me había escuchado predicar hace años contra María, acercarse al final de la charla con los ojos vidriosos y decirme, yo también tengo que pedirle perdón, pero no sé cómo. Y ahí entendí que mi testimonio no era solo mío. Era de todos los que alguna vez creyeron que sabían todo, hasta que el amor les demostró lo contrario. Después de esa noche, comenzaron a llegar más invitaciones. Radios locales, grupos de oración, reuniones familiares, iglesias pequeñas. Me sorprendió que incluso algunos sacerdotes me escribieran, no para juzgarme ni para convertirme, sino para abrazar mi camino y decirme, bienvenido, hermano. María es puente, no muro. Y así comencé a hablar, a compartir. No desde el púlpito del que lanza piedras, sino desde el suelo del que fue quebrado. Empecé a llevar siempre conmigo un rosario en el bolsillo. No como adorno, no como símbolo, sino como escudo, como ancla, como recordatorio de que cada cuenta rezada con fe puede cambiar la historia de un alma. En uno de esos encuentros, una señora mayor se me acercó con una foto enmarcada. Este es mi hijo, dijo. Era pastor como usted. Murió hace 2 años, pero siempre decía que si un día usted hablaba de la Virgen, el mundo cambiaría un poquito. No supe qué decir. Solo la abracé, y esa noche, recé el rosario con ella, con la foto de su hijo en las manos. Otro día, un joven exseminarista me dijo que había perdido la fe por culpa del legalismo, por los juicios, por las divisiones. Me escuchó hablar de María y me dijo, ¿usted cree que ella aún me espera? Le tomé la mano, le puse el rosario entre los dedos, y le dije, ella no solo te espera, te busca desde siempre. Mi testimonio empezó a circular en redes. Algunos videos se hicieron virales. Claro, también hubo críticas. Gente que me llamó traidor, confundido, manipulado. Pero ya no me afectaba, porque entendí que el que conoce a María de verdad, ya no necesita defenderse. Mi madre me acompañaba a veces. Se sentaba en la primera fila, con su sonrisa suave y ese orgullo discreto que solo las madres tienen. Al final,
Cuando nadie la veía, me decía al oído: «Ya eres todo lo que pedí por años. Hijo, gracias». Una tarde, recibí una carta escrita a mano. Era de un pastor de otro estado. Me contaba que había escuchado mi testimonio, que al principio lo negó, lo burló, lo criticó, pero que una noche, solo en su cuarto, tomó un rosario viejo que había guardado de su abuela. Lo rezó, lloró, y ahora sentía que algo nuevo comenzaba. Y la última frase de esa carta decía: «Gracias por atreverte. Gracias por decir lo que tantos callamos. Gracias por dejar que María tocara tu corazón y el nuestro». Ahí supe que ya no podía detenerme, porque un corazón transformado por la ternura de la madre no puede volver a callar. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo al hombre que fui. Mis ojos ya no brillan por orgullo, ni mi voz se eleva por tener la razón. Ahora, cuando hablo, lo hago con pausas, con silencios, con el corazón herido, pero sanado. No soy perfecto. Sigo aprendiendo. Pero una cosa es cierta. Soy un hombre nuevo, gracias a ella. Ya no necesito justificar nada. Ya no discuto doctrinas. Ya no levanto el dedo. Porque cuando uno ha sido abrazado por la ternura de la madre, comprende que el Evangelio no se grita, se vive. Que el amor no se impone, se contagia. Que la fe no siempre entra por la razón, entra por las heridas. Hoy predico diferente, con la Biblia en una mano y un rosario en la otra. No por tradición, no por estética, sino porque descubrí que ambos me llevan al mismo lugar, Jesús. Uno, con palabra; el otro, con misterio. Y entre los dos, la presencia silenciosa de una mujer que no busca aplausos, ni tronos, ni títulos, solo busca que conozcamos a su Hijo. A veces, cuando me quedo solo en la capilla, prendo una vela y contemplo su imagen. La miro con cariño, y le susurro: «Gracias, Madre, por no rendirte conmigo. Gracias por esperar, por caminar a mi lado en silencio, por enseñarme que un corazón que se abre puede cambiar el mundo». Y mientras la vela tiembla, siento que me responde, no con palabras, sino con ese calor que solo conocen los hijos que regresan al hogar. Mi madre, doña Inés, ahora está más fuerte. Todos los días rezamos juntos. A veces en la sala, a veces en la cocina mientras se hace el café. Ella me mira con esos ojos que han visto lágrimas y milagros, y me dice: «Siempre supe que ibas a volver. Solo era cuestión de tiempo». Y tiene razón, porque el amor de una madre, terrenal o celestial, siempre espera. Hoy quiero decirte algo, a ti que estás escuchando mi historia. No importa quién seas. No importa si alguna vez rechazaste a la Virgen, si te burlaste de sus devotos, si sentiste que no era para ti. Yo también lo hice. Pero ella nunca dejó de mirarme. Nunca dejó de rezar por mí. Y no dejará de hacerlo por ti. No estás solo. No estás perdida. No importa lo lejos que hayas ido. Ella sabe cómo llegar a ti. Solo tienes que abrir el corazón. Solo tienes que decir: «Madre, estoy aquí». Y lo demás, ella lo hace con paciencia, con dulzura, con ese amor que no exige, pero que transforma. Hoy, si vuelvo a subir a un altar, si vuelvo a enseñar, si vuelvo a tocar almas con mi palabra, lo hago no como el pastor que fui. Lo hago como el hijo que regresó. Porque el verdadero milagro no fue la sanación de mi madre. Fue el despertar de mi alma. Y ahora, cuando alguien me pregunta qué pienso de María, no doy argumentos. No cito teólogos. No entro en debates. Solo digo: ella me llevó a Jesús, como buena madre que es. Y si esta historia tocó tu corazón, te quiero invitar a que dejes un comentario con el nombre de tu madre, o de alguien por quien estés orando. Escribe su nombre con fe, como una flor ofrecida en el altar de la esperanza. Y si tú también has sentido el llamado de la Virgen, compártelo. Tu historia, por pequeña que parezca, puede ser luz para alguien que aún está en tinieblas. Suscríbete a Senderos de Luz y comparte este video con quien más lo necesite. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas todavía, la Virgen de Guadalupe ya está caminando a tu lado. Y créeme, cuando menos lo esperes, te tomará de la mano y te llevará directo al corazón de su Hijo.